Imagina un mundo sin carreteras asfaltadas, sin trenes, sin mapas confiables, donde cada paso que das puede llevarte más cerca de la muerte. Este es el mundo de la Edad Media. En la Edad Media, los motivos para viajar eran tan diversos como peligrosos. Algunos viajaban por fe, otros por comercio, algunos eran enviados a la fuerza, otros se lanzaban a lo desconocido con la esperanza de una vida mejor. Viajar era mucho más común entre las personas de mayor rango social. El rey y su corte se desplazaban casi constantemente. Esto era una necesidad práctica, ya que el tamaño de la corte implicaba que los recursos locales se agotarían rápidamente. El rey poseía numerosas propiedades, pero también podía visitar a sus nobles. Los nobles solían tener propiedades repartidas por todo el país, que visitaban de vez en cuando, al igual que el rey. El peregrinaje era uno de los principales motores del viaje. Desde el siglo XI en adelante, millones de personas atravesaron Europa rumbo a destinos sagrados como Santiago de Compostela, Roma o Jerusalén. ¿Pero por qué? Por penitencia, por agradecimiento, por milagros esperados, un voto a Dios o una promesa al cielo. Mientras que otros viajaban por negocios, los mercaderes recorrían rutas peligrosas cargados de telas, especias, sal, metales o vino. Sus rutas eran arterias económicas vitales, pero no sin riesgos, robos, enfermedades, piratas o señores feudales oportunistas que podían arruinar una fortuna en segundos. Por último, los caminantes por vocación, juglares que llevaban historias de aldea en aldea, patronazgo y filósofos errantes, curiosos sin hogar, hombres y mujeres que caminaban porque algo en su interior los empujaba siempre hacia el horizonte. Pero viajar no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Un viaje de larga distancia requería preparación y compañía. No era seguro viajar solo. Los caminos estaban plagados de bandidos. A menudo se trataba de soldados que no tenían ningún oficio al cual regresar durante los momentos de paz. No había mapas, o mejor dicho, el propósito de un mapa no era ayudar al viajero. La gente usaba itinerarios. Un itinerario enumeraba los lugares entre el punto de partida y el destino. Con suerte, podías viajar con alguien que tuviera experiencia, al menos en la primera parte de la ruta. Si no, tenías que preguntar a los habitantes del pueblo en el que te encontrabas cómo llegar al siguiente lugar. Los ríos solían ser útiles. Si seguías un río importante, era inevitable que llegaras a un pueblo con mercado. La duración del trayecto dependía del destino, el clima, la condición física y la suerte. Un viaje de París a Roma podía tomar más de 40 días. Ir a Jerusalén desde el norte de Europa era una odisea de más de un año ida y vuelta. Muchos dormían a la intemperie. El hambre, la sed, la fiebre, los ataques de animales podían terminar el viaje en tragedia. Caminar era más que desplazarse. Era navegar un laberinto de rutas viejas, sendas fangosas, atajos peligrosos y caminos marcados por siglos de pisadas. No existía un sistema vial uniforme. Las rutas eran producto del uso, de la necesidad y muchas veces del azar. Alguien a pie y con prisa podía recorrer de 25 a 30 kilómetros al día en buenas condiciones. Si hacía mal tiempo o los caminos estaban en mal estado, podía llegar a recorrer de 10 a 12 kilómetros. Una carreta podía recorrer de 20 a 40 kilómetros al día, menos en invierno. Un hombre a caballo podía recorrer de 30 a 40 kilómetros al día, si tuviera que usar el mismo caballo durante todo el trayecto. Los ricos y los funcionarios podían cambiar de caballo y recorrer otros 30 o 40 kilómetros extras. La distancia recorrida dependía de las horas de luz, la época del año, el clima y la ubicación de la siguiente posada. Los caminos del rey debían estar despejados a ambos lados en un radio de 60 metros. Esto era para impedir que los bandidos que atacaban a los viajeros tuvieran cobertura. A veces había señales que indicaban rutas a través del bosque, pero estas podían moverse fácilmente y llevar a los viajeros a manos de bandidos que acechaban. Un viaje medieval
podía verse interrumpido por algo tan simple como un río sin puente. Los puentes eran estructuras raras y valiosas, a menudo construidas por órdenes religiosas o gremios. Cruzar podía implicar pagar un peaje. Los pasos de montaña eran otro obstáculo monumental. Cruzar los Alpes o los Pirineos en invierno era una hazaña solo para los más preparados o los más desesperados. El esfuerzo físico del viaje era enorme. Caminar decenas de kilómetros por día, cargar bienes o empujar carretas era extenuante. Las ampollas, infecciones y fiebre eran comunes. Sin médicos al alcance, una simple herida mal cuidada podía convertirse en gangrena. Los bosques medievales eran densos, oscuros y vivos. A lo largo de Europa, especialmente en regiones como los Pirineos, los Vosgos o los Balcanes, abundaban los lobos grises, los osos pardos y los jabalíes salvajes. Los lobos solían atacar al caer la noche, atraídos por el olor de la comida o la debilidad de una mula herida. Los osos, menos comunes pero más letales, defendían su territorio con ferocidad, y los jabalíes, si eran sorprendidos, podían embestir con fuerza letal. En regiones del sur como la península ibérica o los reinos italianos, víboras y escorpiones añadían una amenaza silenciosa. Las picaduras podían matar en días, si no horas. Beber agua de un arroyo podía significar la diferencia entre la vida y la disentería. Algunos caminos eran temidos por su fama, pasos conocidos como el cuello del ahorcado, el barranco de los lobos o la senda del diablo. Se decía que estaban malditos, que quien pasaba por allí solo encontraba muerte. A veces eran solo leyendas, otras advertencias sabias. En algunos reinos se necesitaban salvoconductos firmados por una autoridad para poder atravesar ciertas zonas. A veces se pagaba en monedas, otras con bienes, y si no se podía pagar, se confiscaba la carga o se denegaba el paso. Los viajeros preferían moverse en grupos por esta razón. Peregrinos, comerciantes o mensajeros solían buscar compañía para evitar asaltos, pero incluso nadie estaba a salvo. Moverse por el mundo medieval era también navegar un tablero de guerra. Tropas marchando de un castillo a otro, ejércitos cruzando fronteras, patrullas armadas y batallas en campos abiertos podían aparecer sin previo aviso. Un comerciante podía encontrar su ruta bloqueada por un campamento de soldados o, peor aún, confundido con un espía y capturado. Incluso los peregrinos eran detenidos, interrogados o golpeados por portar símbolos o idiomas que los identificaban como enemigos. Dormir era un lujo. Las posadas eran caras o inexistentes. Algunas eran rudimentarias, simples chozas con paja para dormir. Otras, situadas en rutas importantes, eran más completas, con habitaciones y hasta vino. El ambiente podía ser alegre o peligroso. En muchas se compartía espacio con otros viajeros desconocidos de toda índole, peregrinos, soldados, comerciantes e incluso fugitivos. Algunos viajeros eran drogados y abandonados, otros despojados de todo bajo amenazas. Por ello existían recomendaciones y advertencias entre caminantes, como hoy existen reseñas. No duermas en la posada de fulano, mejor ve a la granja de tal. Los viajeros aprendían rápido a leer miradas, evaluar un fuego encendido o el tono de una bienvenida. Pero en aldeas y pueblos aún existía la costumbre de acoger al forastero. Los campesinos, aunque pobres, ofrecían a veces parte de su comida y un rincón en el granero a cambio de historias, ayuda en la labranza o simplemente por deber moral. En rutas específicas como el Camino de Santiago, surgieron auténticas redes de acogida. Algunos puntos eran famosos por su generosidad, su pan artesanal o su vino dulce. Todo viaje medieval llevaba implícita la posibilidad de no regresar. Una caída, una enfermedad, un asalto, una tormenta. La muerte era una presencia cercana, casi natural. Por eso muchos antes de partir hacían testamento o confesaban sus pecados. Algunos incluso construían su tumba antes de marchar por si no volvían.